Luchaba una gran lucha, dice. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. Y era una lucha sostenida. No era solamente de un momento, sino adelante y adelante y adelante siempre, sosteniendo esta lucha por ellos. Y por los que están en la Odisea, dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nosotros también tenemos que luchar si vamos a lograr el crecimiento, la edificación, la santificación, la perfección de la iglesia del Señor. ¿Cómo luchamos? Hay varias maneras. La lucha por el bienestar espiritual de otros hermanos incluye el luchar en la oración. Quizá le parezca poco, pero no lo es. La oración es poderosa. Y Epafras, uno de los colosenses, el que les había enseñado la palabra de Dios, dice Pablo en Colosenses 4:12, luchaba por ellos en la oración. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras no estaba con ellos en estos días, aunque quizás iba a regresar en el futuro, pero por el momento no pudo estar con ellos. No obstante, estuvo luchando por ellos todavía, así como había luchado por ellos cuando estuvo con ellos también ausente. Siguió luchando, pero ahora en la oración, rogando encarecidamente por ellos en sus oraciones para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que si vamos a luchar, luchemos primeramente en la oración, oremos específicamente por individuos que nosotros estamos tratando de enseñar, por personas, por cristianos hermanos y hermanas nuestros que queremos ver que crezcan y que maduren. Debemos luchar por ellos en oración. Luego también la lucha por el crecimiento espiritual de otros cristianos incluye la vida moral y espiritual de uno, es decir, el ejemplo que nosotros presentamos ante ellos. Nuestro ejemplo es poderoso, por bien o por mal. El ejemplo, la influencia de la vida de uno siempre es poderosa. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo exhorta a este predicador joven: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si usted está enseñando la palabra de Dios y está luchando, esto significa que usted tiene que luchar porque su ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza sea un buen ejemplo, un ejemplo que estaría Dios contento al ver que los demás siguieran su ejemplo en estas cosas. Sé ejemplo de los creyentes si usted quiere que los creyentes crezcan y maduren. Esta es parte de la lucha. También la lucha por el bienestar y el crecimiento espiritual de nuestros hermanos incluye los métodos que empleamos. A veces decimos que los métodos son asunto de opinión, y es cierto. Hay muchos métodos que podemos utilizar para enseñar la palabra de Dios, y todos estos diferentes métodos son asunto de opinión. Sin embargo, si nosotros realmente estamos luchando por nuestros hermanos, vamos a estar dispuestos a emplear los métodos que dan el mayor fruto. Vamos a seguir buscando mejores métodos que nos ayuden a edificar de mejor manera a los demás. En 1 Corintios capítulo 9 versículos 19 al 22 tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar
a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo está diciendo, el modo a mí no me importa. Yo estoy buscando el modo, el método, el medio necesario. Yo puedo portarme bien siempre bajo cualquier condición, en cualquier sociedad, en la que sea. Yo estoy dispuesto a hacer de todo para todos, haciéndome débil aún a los débiles para ganar a los débiles. Y esta es la actitud que nosotros necesitamos si vamos a lograr la madurez. No podemos decir, bueno, este es mi método, este es mi modo, y si no le gusta, pues que no le guste. Sino que buscamos la manera de llegar a todos. De llegar con la palabra de Dios a ellos y a su corazón para lograr no solamente su conversión, sino su madurez cristiana. También la lucha por el crecimiento de nuestros hermanos incluye la defensa del Evangelio, la enseñanza contra las falsas doctrinas que engañan y destruyen la fe de ellos. En este contexto mismo, en Colosenses, esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo y está por hacer en los siguientes versículos del capítulo 2, luchando por ellos, tratando de que no sean engañados con palabras persuasivas de la filosofía de los hombres. Y esta es parte de nuestra lucha. Tenemos esta responsabilidad delante de Dios para nuestros hermanos, luchar para que no sean engañados, para que sean bien instruidos, enteramente preparados para toda buena obra en la Escritura inspirada. ¿Y con qué propósito luchaba Pablo así? ¿Con qué propósito debemos nosotros luchar así? En el versículo 2 de Colosenses capítulo 2 encontramos la respuesta en las palabras ¿para qué? Esto señala el propósito. ¿Para qué está luchando así? ¿Por qué esta gran lucha? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estos son los propósitos de Pablo. Primeramente, la consolación, para que sean consolados sus corazones. El significado es que sean animados, que reciban fuerza espiritual. Y este debe ser uno de los primeros propósitos en nuestra lucha, porque el desánimo es la causa principal de la falta de crecimiento en la iglesia del Señor. La falta de este ánimo, de esta fuerza espiritual, de este consuelo, del corazón consolado, fortalecido. Entonces en nuestra enseñanza, en nuestro ejemplo, en nuestros métodos, en nuestras oraciones, nosotros debemos luchar para que nuestros hermanos sean consolados, que sean animados, que sientan la fuerza espiritual de Dios. Todo aquello de estar apagado y todo triste, esto no es de una iglesia poderosa. Esto no es de una iglesia perfeccionada, madurada. La iglesia se madura cuando la iglesia está consolada en su corazón, cuando siente ánimo y fuerza espiritual. Y nosotros tenemos la responsabilidad de luchar con este fin en mente. Segundo dice, unidos en amor. La unidad debe ser uno de los propósitos principales que nosotros buscamos. Y es algo muy difícil. Hay que ser solícito en este propósito, porque siempre hay diferencias, siempre hay problemas en la iglesia, diferencias entre un hermano y otro, entre las hermanas hay siempre algunos problemitas que surgen y nosotros tenemos que luchar si vamos a lograr que sean unidos. Por tanto, en nuestra enseñanza, en los métodos que empleamos, en nuestro ejemplo, debemos siempre manifestar la unidad, el amor, que es el poder que une al cuerpo de Cristo. Y esta unidad luego hace posible el continuo crecimiento del cuerpo en el conocimiento de la verdad de Dios. Y este es el tercer propósito que notamos, que estén llenos de pleno entendimiento de la verdad de Dios, revelada
en el misterio del Evangelio de Cristo. O sea que la razón presentada en este texto para estar unidos en amor es para alcanzar todas las riquezas que el pleno entendimiento de la verdad de Dios nos trae. La división impide nuestro crecimiento. Aún impide el crecimiento en el conocimiento de la doctrina de Cristo. Cuando estamos divididos y tratando estos problemas de los problemas entre hermanos, entonces no tenemos tiempo ni energía espiritual para estar estudiando y madurando en el conocimiento de la doctrina de Cristo. Por tanto, cuando estamos unidos, podemos concentrar todas nuestras fuerzas y todos nuestros esfuerzos en estudiar y practicar la palabra de Dios. Y es cuando entendemos plenamente que tenemos plena seguridad. Y esta plena seguridad elimina las dudas y la debilidad que estas dudas pueden causar a la fe del cristiano. Necesitamos profundizarnos en la palabra de Dios y empaparnos de su enseñanza para tener confianza y ser maduros, perfectos en Cristo Jesús. Por supuesto, hay diferentes fuentes de sabiduría y de conocimiento en este mundo, pero hay solamente una fuente de la cual podemos recibir todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento sobre la vida presente y la venidera. Y esta fuente, mi hermano, es Cristo. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no solamente una parte, sino todo. Ahora, los gnósticos de aquel tiempo, igual que muchos filósofos y religiosos de tiempos pasados y presentes, alegan tener conocimientos superiores, conocimientos que contienen los secretos de una vida mejor. La plena verdad es que en Cristo encontramos toda la verdad. Y esta verdad de Cristo fue revelada en el primer siglo a los apóstoles y profetas, y ha sido transmitida a nosotros en las sagradas escrituras que conocemos como la Biblia. Cristo prometió que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Juan 16, versículos 12 al 13. Y el Espíritu Santo lo hizo. Y nosotros en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de esta promesa y tenemos en la Biblia toda la verdad de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento acerca de cómo vivir ahora y para siempre. Estos tesoros están escondidos, dice. Están escondidos en Cristo, pero están escondidos únicamente de aquellos que buscan estos tesoros en otras fuentes. Ahora no tienen que estar escondidos estos tesoros porque Dios nos ha revelado que en Cristo los encontramos. Toda la sabiduría y del conocimiento ya nos ha revelado la ubicación, el lugar, la persona en quien nosotros podemos encontrar estos tesoros. Los que en Cristo buscan estos tesoros los encuentran, ya no están escondidos. Por supuesto, esto requiere un esfuerzo de nuestra parte. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, pero la promesa de Cristo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquella promesa de Juan 8:31 al 32, que queda en pie. Nadie, desde el hombre más humilde hasta el hombre más preparado, intelectualmente, se sentirá decepcionado al buscar la sabiduría en Cristo, porque aquella sabiduría es abundante y es para todos. Pero cuidado, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2, versículo 4. El sistema del diablo, sistema diabólico del error, es un sistema que no ha cambiado. Su tarea siempre ha sido la de hacer difícil lo que realmente es fácil. El sistema, la verdad, la sabiduría de Cristo está disponible para todos, pues Cristo en realidad no lo quiere esconder de nadie.
Él quiere que todos conozcamos todo. Y esta es la actitud del verdadero cristiano que enseña también. Pero hay muchos predicadores y muchos falsos pastores y sacerdotes y líderes de diferentes filosofías y religiones que no tienen esta actitud. El sistema del diablo siempre ha sido de tratar de engañar, y uno de los métodos que él ha empleado han sido las palabras persuasivas. El tratar de convencer a las personas que solamente algunos líderes pueden realmente entender las cosas más profundas, las cosas necesarias, y que los demás sencillamente tienen que hacer lo que ellos dicen. El grave error en Colosas es el mismo que encontramos por todos lados en las religiones modernas, y es el de pensar y decir que la verdad no puede ser entendida por todos. Dicen que la gente común supuestamente tiene que escuchar a otro. Por este motivo hay mucha gente engañada. No es que no puedan entender la verdad, sino que creen que no la pueden entender solamente por leer la Biblia, sino que necesitan que otro hombre más elocuente, lo que en realidad resulta siendo un hombre astuto que engaña y les enseña falsas doctrinas. ¿Cuánta gente no acepta algo solamente por la elocuencia de aquel que lo dice? Y aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo contra el engaño de las palabras persuasivas. Por esto prefiero hablar palabras claras, palabras que todo mundo puede entender, explicar la palabra de Dios, en vez de presentar palabras persuasivas y elocuentes para tratar de ganar a las personas. Pero el mundo religioso está lleno de personas que están siguiendo a las enseñanzas de otra persona sencillamente por sus palabras persuasivas. En Efesios capítulo 4 versículo 14, hablando acerca del peligro de la falsa doctrina y la necesidad de perfeccionarnos y madurarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el texto dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Necesitamos entender que el diablo tiene siervos que están tratando de engañarnos. Y están tratando y logrando engañar a muchas personas. Y si no tenemos cuidado, las estratagemas de estos hombres logrará engañarnos a nosotros también porque son astutos en las artimañas del error. Lo que necesitamos entender es que es posible, es fácil ser engañado por personas que emplean palabras persuasivas. La única defensa que nosotros tenemos contra este peligro es el empaparnos del conocimiento verdadero que encontramos exclusivamente en Cristo. En Él encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento verdadero de Dios. No podemos juzgar las enseñanzas de las personas en base a su elocuencia. No podemos decidir si una persona está enseñando la verdad o no por la apariencia. Tenemos que probar su enseñanza a la luz de las Escrituras. La advertencia del apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 versículo 1 es para nosotros también. Debemos tener cuidado y no creer a todo espíritu porque muchos falsos han salido al mundo. Falsos maestros, falsos profetas, personas que están aprovechando la sencillez de las personas para engañarlas con ideas equivocadas que ellos abrigan y cubren con elocuencia y con palabras persuasivas. Debemos tener cuidado. Pero hasta el momento los colosenses han andado bien.
Y por esto, Pablo siente mucho gozo. En el versículo 5 de Colosenses 2 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Fíjese, este hombre realmente estaba en comunión con ellos. Dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y no son meras palabras, sino que él realmente estaba interesado en el bienestar espiritual de ellos. Y él gozaba al saber de la firmeza de ellos. Y dos atributos en especial hubo que le llenaron de gozo y confianza de que ellos podrían vencer a estos obstáculos y afrontar las doctrinas falsas y la amenaza que les había llegado en la forma del gnosticismo y las otras enseñanzas falsas que estaban llegando a ellos. Estaba seguro que ellos podían vencer si solamente seguían con el mismo ejemplo que habían seguido hasta el momento. Dos cosas: su buen orden, o sea, su disciplina, que ellos andaban ordenadamente, conforme a la enseñanza de Dios, bajo la disciplina del Espíritu Santo que Dios les revela en su palabra, en la verdad. El buen orden de ellos, la disciplina personal y congregacional de esta iglesia le llenaba de gozo a Pablo. Y luego la firmeza de su fe en Cristo, que ellos no confiaban en hombre, ni en pastores, ni en predicadores, ni ninguna otra cosa, sino que ellos tenían su confianza y su fe depositada totalmente en Cristo. Y estos son dos elementos esenciales para nosotros si vamos a defendernos también contra la amenaza de las doctrinas falsas que nosotros tenemos que afrontar en la actualidad. Pero no basta lo que hemos hecho en el pasado. Es necesario seguir creciendo, dice Pablo, y los versículos 6 y 7 lo enfocan. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjese, él dice, de la manera que habéis recibido. Y luego dice, así como habéis sido enseñados. Él quiere que ellos entiendan y que entendamos nosotros que hemos aprendido el Evangelio verdadero. Nos han enseñado bien. Hemos obedecido el Evangelio correctamente. No debemos dudar. Ni debemos buscar otro camino mejor, porque no lo encontraremos. Lo que debemos hacer es practicar lo que ya hemos recibido. A nosotros no nos toca estar recibiendo nuevas revelaciones. Esto no es lo que necesita la iglesia. Tenemos una revelación perfecta y lo que debemos hacer para vencer es seguir la revelación perfecta que ya hemos recibido en Cristo. Pero que entendamos que no es suficiente conocer a Cristo, es necesario también andar en Él. Andar significa vivir en Él. Debemos vivir la vida, practicar las enseñanzas que Él nos ha dado, vivir la vida que Él nos ha enseñado en su propio ejemplo. Leemos de este ejemplo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y sigamos este ejemplo, andar en Él, y luego andar conforme a las instrucciones específicas de su palabra, y seguir adelante en esto. No basta empezar bien, es necesario perseverar, fiel en Cristo Jesús. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Comenzamos bien, ahora adelante. Muchas personas solamente comienzan y no terminan la carrera. Tenemos que andar en Cristo. Y luego hay tres expresiones en el versículo 7 que debemos notar. Arraigados es la primera. Arraigados en Cristo. Necesitamos estar arraigados en Cristo, dice el apóstol Pablo. Él está poniendo un ejemplo como
las raíces del árbol, que se profundizan en la tierra para poder soportar las tormentas y también para perdurar en los tiempos de sequía, sacando el agua necesaria de la profundidad de la tierra. Así debe ser el cristiano en el Señor, arraigado en Cristo, echar sus raíces profundas en Cristo Jesús, madurar en el Señor, crecer espiritualmente, fortalecernos, y para lograr esta estabilidad espiritual hay solamente una manera, y es dedicarse al estudio, a la oración, a la meditación y a la práctica de la palabra de Cristo Jesús, en la revelación que tenemos de Él, una revelación perfecta. Luego habla de ser sobreedificados en Cristo. Sobre edificar, edificar sobre algo, edificar encima de algo. O sea que lo que Él quiere que entendamos es que nosotros no necesitamos otro fundamento, no necesitamos empezar de nuevo ni buscar otro fundamento, sino que lo que necesitamos es crecer, es seguir edificando sobre el mismo fundamento que tenemos, Cristo Jesús, el único fundamento, porque ningún otro no lo pueden poner. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Él es el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es no estar satisfechos con el edificio, con el crecimiento, con lo que hemos logrado hasta el momento, sino sobre edificar para arriba, hacer grande este edificio, fuerte esta estructura, que es nuestra vida y nuestro servicio a Cristo, pero siempre sobre el mismo fundamento. Y finalmente, dice que necesitamos ser confirmados en la fe. Algunas religiones consideran la confirmación como una ceremonia, pero la Biblia no habla de la confirmación como una ceremonia religiosa, como un rito, un día especial. La confirmación bíblica es un proceso. Es el proceso en el cual nuestra fe se hace firme. Firme en las enseñanzas que hemos recibido. Firme en la palabra de Dios. Se trata de la seguridad que nosotros debemos sentir. Seguridad que realmente en Cristo hemos encontrado no una parte, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento para la mejor vida, ahora y eternamente. Y el resultado natural de esta seguridad será que abundaremos en acciones de gracias. Le suplico que antes que siga estudiando en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que debe primeramente contestar las preguntas sobre Colosenses 1:24 al capítulo 2, versículo 7.